Podcast. Mucho más. Radio Alternativa. Podcast. Buenas tardes o buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo es su nombre? Jaime Ortiz Mariño, arquitecto. Cuéntame, usted, me tengo entendido, tiene una experiencia muy bonita con relación al tema y fundación de lo que es la ciclovía, Hace 45 años, con un colega, Fernando Caro Restrepo, preocupados por el devenir de la ciudad, que en ese momento estaba entregada a la imagen de la ciudad automóvil, fuimos afortunados y encontramos en la bicicleta un símbolo que nos ha permitido durante los últimos 40 años sostener una serie de tesis sobre un nuevo urbanismo. La bicicleta como símbolo, y escogimos como estrategia para iniciar la utilización temporal de un espacio existente, la vía, para introducir una nueva aproximación al tema de la movilidad, incluyendo a la bicicleta no solo como símbolo, sino como realidad. 45 años después, no nos equivocamos. Bueno, la pregunta del millón y tiene que ver un poco con el tema de cultura ciudadana. Para ese entonces, o ese momento que me mencionas de haber fundado, ¿cómo se veía en ese entonces? ¿Era como algo impensable? ¿Quiénes eran los que tenían bicicletas? ¿Si era la gente pudiente? Bueno, pues realmente comenzamos en el ridículo. Nadie se permitía dudar de la imagen de la ciudad para los automóviles. Entonces, unos arquitectos que estuviésemos hablando de que la ciudad debía cambiar para pensarse de una manera mucho más sostenible, ya teníamos plena conciencia de que la ciudad construida para los automóviles no era sostenible, pues sí fue muy duro en la sociedad, en el medio académico, en los medios profesionales, pero la ciclovía, con el éxito tan grande que tuvo desde un inicio, nos permitió continuar con el debate. En el transcurso, en la transición de los años, me imagino que obviamente han habido cambios. Sí, muchas personas, muchas autoridades, y efectivamente hoy en día la realidad de la ciudad y del uso de la bicicleta es totalmente distinto a lo que concebimos, y ha evolucionado y va a seguir evolucionando. Hoy precisamente estaba yo haciendo un planteamiento en relación a que tenemos que hacer un alto en el camino, volver a barajar y tratar de volver a pensar más cualitativamente que cuantitativamente el tema del uso de la bicicleta en las ciudades. Bueno, Jaime, para cerrar, y obviamente pues me gustaría que usted hiciera directamente la invitación de la conferencia que viene a continuación, de parte tuya. Creo que me invitaron a mí para mejorar el promedio de edad, hablando de hace 45 años. Me imagino que la audiencia, la mayor parte no había nacido cuando yo estaba en la calle gritando que la ciclovía tenía sentido y que las ciclorrutas deberían construirse. Los invito a todos a que estén pendientes de esa conferencia, que en la Semana de la Bicicleta muy amablemente me han invitado. El título es 44 años y 440 ciudades después. La ciclovía fue parte de una estrategia que nos planteamos hace más de 40 años y que hoy más de 400 ciudades del mundo la utilizan. Para dar un poco el contexto, voy a hablarles de la ciudad de la primera parte del siglo pasado. Bogotá era una ciudad peatonal, esa es la carrera séptima y al fondo está la iglesia de San Francisco antes de que estuviese ampliado la carrera séptima. A esa ciudad se le fueron introduciendo vehículos y el primero, el tranvía, que formaba parte de la oferta de transporte público eléctrica de Bogotá en la primera parte del siglo. Además, en la primera parte del siglo pasado apareció el automóvil y el espacio de la ciudad empezó a tener que utilizarse de manera compartida. Ya para los 50, el tema del automóvil y la imagen de la ciudad automóvil se había establecido entre nosotros. A la derecha ven ustedes una imagen de Los Ángeles de California y a la izquierda nuestra esquina de la carrera pésima con los huecos de la 26. Estábamos todos emulando por una ciudad que se iba a mover con automóviles. Pero había una diferencia. A la derecha está Los Ángeles. En Los Ángeles el 90% de los viajes se hacen en automóviles y en Bogotá a la izquierda el 80% de los viajes diarios se hacen en transporte público, lo cual generó un conflicto porque teníamos la misma vía, el mismo diseño, pero la composición del tráfico era totalmente distinto. Todo esto es para indicarles en dónde estábamos nosotros de jóvenes y qué estábamos viendo y pensando. Pero en ese momento, obviamente, el Diablo tenía 300 caballos de fuerza, era Ford rojo, y eso era lo que todos queríamos, un automóvil. Y no éramos solo los bogotanos, los colombianos, sino el mundo entero estaba en un romance con el automóvil privado. Para 1969 yo me gradué de arquitecto y tuve la fortuna de estudiar en los Estados Unidos y viví la crisis de la ciudad americana en el momento en que la ciudad empezó después de la guerra a expandirse en función del automóvil. Cuando volví a Bogotá convencido de que ese era el camino equivocado, empecé a buscar un símbolo. Yo había sido ciclista de niño, fui ciclista de adolescente, mi primera
colección de estampillas la hice con mi bicicleta, recorriendo las embajadas del norte de Bogotá, diciéndole al que me abriera que me guardara los sobres. Y yo pasaba la semana entrante recogiendo las estampillas en mi bicicleta de 28 pulgadas. Pero entonces me encontré con la bicicleta y digo que es el símbolo, porque en Colombia la bicicleta tiene una historia muy grande, tiene un presente inmenso y su futuro no lo sé medir, porque es sumamente grande. La imagen de la bicicleta para nosotros en ese momento era muy sencilla. No habían sino 3 tipos de bicicletas. La de 28 basada en los estándares ingleses con sus frenos de varilla, la primera que está ahí adelante, y habían bicicletas de 27 pulgadas que eran las que se llamaban novatos, 24 nováticos y obviamente las bicicletas de carreras que una minoría tenía. En mi época y aún hoy, cualquier imagen de Bogotá, cualquier fotografía, siempre tiene una bicicleta, no falla. En ese momento, pues menos, hoy más. Yo pienso que la ciudad en la que yo nací era una ciudad que no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Yo pienso que en ese momento el 3% de la población tiene bicicletas, o sea que 18.000 bicicletas sí había. Obvio, el tema de la ciudad pensada para el automóvil, la bicicleta estaba en la clandestinidad y era perseguida por todo el mundo. Esa es una imagen de los que llamábamos los tombos del tránsito, recogiendo las bicicletas porque estaban andando por los espacios de los automóviles. Siguiente. Simultáneamente, el mundo del ciclismo en Colombia tenía una realidad absolutamente fantástica. Ustedes hoy son todos de televisión a colores, pero yo era de radio. Yo todavía me acuerdo cuando aparecieron los transistor y cuando empezamos a esconderlos en los pupitres del colegio para oír la Vuelta a Colombia. Esa era la epopeya narrada y era la más grande epopeya que ustedes se puedan imaginar, uno de 8 o 10 años oyendo esas descripciones que la mitad eran mentiras, pero nosotros éramos fascinados con la idea de que estábamos atravesando las montañas de Colombia en bicicletas. De esa época, cuando estaba yo en el colegio, nos tenían vaciados los paisas. Los paisas nos ganaban todo. El tal Ramón Hoyos nos metió creo que 5 o 6 vueltas a Colombia y lo único que lográbamos era con el de la derecha que se llamaba Jorge Luque, que lo único que hacía era ganar en Medellín. Eso sí, no había etapa que llegara a Medellín que no se la ganara Jorge Luque. Eso era lo que nos quedaba a los de Cundinamarca. Otra realidad importantísima del mundo de la bicicleta en los 60, 70s. El mayor uso de la bicicleta entonces era el transporte de bienes, de carga. Y todavía la proporción que se usa la bicicleta para hacer transporte de carga es inmensa. Hay que hacerle un homenaje a la bicicleta de carga. Yo veo últimamente un renacimiento, nuevos diseños, están empujando. A mí me pedía Bianca que hiciera el avalúo del parque de bicicletas con que se movía el correo de Bogotá. Y era impresionante. El correo llegaba en un Jumbo 747, se bajaba una camioneta y después lo repartían todo en bicicleta. Esa fue la versión siguiente del Ponqué Ramo, que cambió la estructura del triciclo de carga para la carga atrás. El señor Molano, dueño del Ponqué Ramo, decía que él lo que tenía atrás no era un vagón de carga, sino un parachoques de Ponqué para defender al ciclista. En esa época también el presidente de la República, Ernesto Lleras, montaba en una rally por las veredas de Chía. Para mí el haberme reencontrado con la bicicleta en los 70s fue una fortuna. Yo la había dejado en la adolescencia por una mezcla de automóvil, viejas, etcétera, etcétera. La bicicleta ya no tenía sentido porque las viejas no me salían en bicicleta. Qué fortuna ver a todas las mujeres que hoy montan en bicicleta por toda Colombia. Eso no existía. Y la ciclovía arranca el 15 de diciembre de 1974. Un colega, Fernando Caro Restrepo, yo y un amigo, Rodrigo Castaño, comunicador, que en paz descanse, decidimos diseñar una estrategia para, convencidos de que la ciudad debía cambiar. En ese momento todo lo que sucedía en la ciudad iba hacia el carro y nosotros decidimos que teníamos que desarrollar una estrategia para hacer esta transformación. Y la estrategia llegamos a la convicción de que teníamos que educar varias generaciones de bogotanos que tuvieran una relación distinta con la bicicleta. Primero, que supieran de que eran capaces de ir al centro en bicicleta. Nadie sabía, sino los pocos guerreros que lo hacían cotidianamente. Segundo, tener la posibilidad de ver la ciudad desde una perspectiva distinta. Y eso se hizo a través de un concepto muy sencillo, que fue la utilización temporal de un espacio. La vía existía, había que cerrarla y había que darle la oportunidad a los ciclistas de llenarla. Y ese domingo del 15 de diciembre, en el circuito de la tranquilidad, le dimos inicio y déjenme leer lo que decía el tiempo. Ustedes no alcanzan a leer ahí, me parece oportuno, ustedes lo oigan.
gran manifestación del pedal para que todo el mundo monte en bicicleta se realizará el próximo domingo por las principales arterias de Bogotá. El circuito denominado de la tranquilidad, eso se lo pusieron ellos, no será a beneficio de ninguna obra social, ni para participar en él se necesita inscripción. Tampoco será largada, ni habrá meta, ni trofeos, ni nadie ganará, ni habrá coleros. Se busca únicamente que usted pase en bicicleta. La Fundación Procicla, que con este evento hace su primera aparición en público, sea el momento de ponerles a los historiadores y a los amigos de la bicicleta el punto. Yo quisiera saber si existió antes de esa fecha otro colectivo, porque para mí ese es el primer colectivo que ha tenido el tema de la bicicleta. Como organizadora de la manifestación del pedal, está convencida de que Bogotá es una ciudad que necesita ciclorrutas, porque Colombia es el país ciclístico de América. Otro tema para la historia: la palabra y el concepto de ciclorruta no nace recientemente, nace en los 60s. Por primera vez podrá apreciarse una manifestación de fuerza de lo que es el ciclismo. Avenida de Chile, Avenida Jiménez, Carrera Séptima y Carrera 13. Esa es la imagen de lo que fue el recorrido. Esa es la esquina de la 72 con Séptima. Ese es mi microbús Volkswagen 1953. Estaba orgullosísimo en los 70 yo de mi microbús del 53. Y ese es el primer momento, ese es el sitio, esa es la esquina en donde para los bogotanos, recordamos, había un restaurante muy conocido que se llamaba el Tout va bien, el todo va bien en francés. Yo a esa esquina de la 72 con Séptima, y en víspera de lo que le va a pasar, la llamo el Tout va mal. Esa es la pancarta que las estudiantes de diseño de los Andes nos hicieron la noche anterior, la gran manifestación del pedal, y ahí está Procicla, y en el centro en bicicleta Fernando Caro. Y al otro día El Tiempo habla del mitin en favor de la cicla. Así nació la ciclovía. Acto seguido, tuve el honor de asesorar a la Secretaría de Tránsito y Transportes de entonces en el desarrollo del estudio de ciclovías que se llamaba Ciclovías 2 de 1976, y esa imagen de encima es la foto del espectador al otro día de la manifestación del pedal en la esquina de la 60 con 13, en el Aladino. Eso es parte del texto del estudio, unas frases que quisiera resaltar para que les queden a ustedes en la memoria. Les recuerdo que somos arquitectos. Este proceso es una concepción espacial, es un planteamiento urbano, nació como tal, utilizamos la recreación, efectivamente, pero ante todo era la apertura del debate sobre un nuevo urbanismo. Y decíamos, suposiciones positivas, que la esencia es el hombre, que nos proponemos colaborar en la reorganización de la ciudad con conceptos de urbanismo distintos a los actuales. Que la bicicleta puede ser un símbolo, que las ciclovías pueden ser un medio, que el uso de la bicicleta puede ser la solución parcial al problema de transporte de Bogotá y que el fomento del uso de las bicicletas contribuye al bienestar de la ciudadanía. Eso era lo que nos planteamos, eso es lo que, para fortuna y honor nuestro, se ha logrado gracias a todos los que nos han sucedido. En virtud de este estudio se generó el decreto 566 de junio del 76, que le da vida jurídica y hace definiciones sobre las ciclovías. Esa es la convocatoria del periódico Bogotanos a montar en bicicleta, ya con decreto constitutivo de la ciclovía. Ese es el alcalde Luis Prieto Campo, quien falleció recientemente, y es la persona que hizo formalmente el proceso de estudio y declaratoria, y ese es el día de la primera ciclovía ya formal. Ya todos sabemos lo que tenemos, y este era un afiche que hice yo en esa época, disfrazado de Gonzalo Jiménez de Quesada, y decía: Bogotá ya no es la misma. Ahora yo digo, ¿y la ciclovía es un símbolo? Muchas gracias. Podcast. Mucho más. Radio Alternativa. Podcast.